Hoy es el miércoles 21 de agosto del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar sobre la recesión económica mundial y su impacto en las elecciones de Estados Unidos. Desde que llegó al poder el presidente Trump, la economía de Estados Unidos ha venido creciendo a un ritmo mucho mayor de lo esperado. Durante ese mismo periodo de tiempo, la Reserva Federal ha ido modificando poco a poco su política monetaria. El presidente Trump escribió desde su cuenta oficial de Twitter el pasado 4 de junio de 2018 y cito: "En muchos sentidos, este es el mayor auge económico en la historia de Estados Unidos. Y este es el mejor momento para buscar un trabajo". El crecimiento económico de Estados Unidos se explica en parte porque el gobierno del presidente Trump ha aumentado el gasto público sin importar cuánto crezca el nivel de deuda. Prácticamente el gobierno de Estados Unidos hace todo lo contrario a lo que hace la Argentina en términos macroeconómicos. Mientras en Argentina se recorta el gasto público y se suben los impuestos, en Estados Unidos se aumenta el gasto público y se reducen los impuestos. Por supuesto que Estados Unidos ignora los consejos del Fondo Monetario Internacional, porque ante todo esa institución está creada para hundir a las economías emergentes. No obstante, en las últimas semanas pareciera ser que la idea de una economía en crecimiento se ha ido desdibujando poco a poco. El sitio web del periódico Financial Times titula: "Alemania podría caer en recesión", advierte el Bundesbank. La mayor economía de Europa y una de las más importantes del mundo entero está a punto de entrar en recesión. El sector manufacturero alemán se ha visto afectado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos y por el temor de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea sin llegar a ningún tipo de acuerdo. Por su parte, Wall Street y los inversionistas ya se preparan ante el escenario de una inminente recesión. El sitio web del periódico The Wall Street Journal titula: "Alemania por primera vez en su historia vende bonos a 30 años con un rendimiento negativo. Los inversores temen la llegada de una inminente recesión global y por ello se refugian en mercados seguros como el alemán. Esto a pesar de que las tasas que ofrece Alemania son negativas, es decir que los inversores van a terminar pagándole a Alemania por comprar sus bonos. En contraste, los inversores se alejan de las economías más frágiles, como la de la Argentina, y eso es lo que explica en parte el derrumbe del peso argentino". Ahora bien, la pregunta es: ¿qué es una recesión? Una recesión solo implica que la economía global deja de crecer, no implica otra cosa. Aún así, esto se considera una gran tragedia. La pregunta es: ¿por qué tememos tanto la llegada de una recesión? El capitalismo es un sistema económico que solo funciona si la economía se mantiene en crecimiento. En términos simples, el capitalismo es el paraíso sobre la tierra siempre y cuando la economía crezca. Si la economía deja de crecer, el sistema entero entra en crisis. Y una vez que la recesión se convierte en crisis, las consecuencias llegan al terreno político. El sitio web politico.com titula: "El equipo del presidente Trump prepara a los donantes del Partido Republicano para una posible recesión corta y moderada". Lo peor que le puede pasar a un político es que ocurra una recesión antes del día de las elecciones. Si no me cree, pregúntele al presidente de la Argentina, donde la crisis echó por la borda cualquier posibilidad de reelección. En Estados Unidos, dentro de poco más de un año, se llevarán a cabo elecciones presidenciales en ese país. Y todo parece indicar que la recesión llegará a finales de este año o principios del 2020. Si eso fuese así, las posibilidades de reelección del actual mandatario se reducen drásticamente. Al día de hoy, con las actuales condiciones económicas que existen,
el presidente Trump tiene asegurada su reelección. Si el día de hoy se llevaran a cabo las elecciones en Estados Unidos, el presidente Trump le ganaría a cualquiera de los contendientes del Partido Demócrata. Lo único que podría cambiar este escenario es la llegada de una recesión. El sitio web thehill.com titula: la mitad de los votantes de Trump lo culparían de una recesión. Esto de acuerdo a una encuesta. De ocurrir una recesión, los medios culparían al presidente de los Estados Unidos por la llamada guerra comercial. Y si esto es así, el actual mandatario perdería una parte importante de su capital político. Históricamente, en Estados Unidos, las recesiones castigan al partido en el poder. La semana pasada ocurrió el mayor desplome de Wall Street durante lo que va del 2019. Este desplome llegó en forma de pánico a la Casa Blanca. El sitio web Business Insider titula: el presidente Trump está convencido de que existe una conspiración para distorsionar los datos económicos y exagerar la perspectiva de una recesión. El presidente de los Estados Unidos está convencido de que fuerzas oscuras dentro de Washington conspiran en su contra con el objetivo de derribar su campaña de reelección. Para el presidente Trump, la guerra comercial no sería la causante de esta posible recesión, más bien sería la política monetaria de la Reserva Federal. Desde su cuenta oficial de Twitter, el presidente de Estados Unidos ha acusado una y otra vez a la Fed de estar detrás del declive de la economía de ese país. También desde Twitter, el presidente Trump ha reiterado que la economía de su país es fuerte y sólida, y ha acusado a los demócratas de tratar de querer hundir a la economía con tal de ganar los próximos comicios. Ha acusado a los demócratas de asumir posiciones egoístas y ha instado a la Reserva Federal a cambiar su política monetaria para mantener el crecimiento económico lo suficiente hasta que pasen las elecciones. En términos simples, el ocupante de la Casa Blanca acusa al Partido Demócrata y a la Reserva Federal de querer hundir a la economía de Estados Unidos. La verdad es que, si somos honestos, existen intereses realmente fuertes que buscan derrotar al presidente Trump antes de que los votantes lleguen a las urnas. El sitio web thehill.com titula: Bill Maher apoya la recesión para que Trump pierda en 2020. El comediante Bill Maher ha dicho que una recesión valdría la pena si logra arruinar las posibilidades de reelección del presidente Trump. Para este comediante es preferible enfrentar una recesión antes que un segundo mandato del ocupante de la Casa Blanca. Por lo tanto, no es una idea descabellada pensar que efectivamente hay sectores en la Unión Americana que están apostando fuertemente por una recesión. En conclusión, todo parece indicar que tarde o temprano llegará una recesión a los Estados Unidos, y cuando esto ocurra se extenderá al resto del planeta. La única duda es cuándo pasará esto. Hay un fuerte interés en ciertos sectores de Estados Unidos de que esta recesión llegue cuanto antes. Esto con el objetivo de descarrilar las posibilidades de reelección del presidente Trump. Para los que quieran ver perder al presidente Trump en 2020, la recesión tiene que llegar a más tardar marzo del año próximo. Esto con el objetivo de que las peores consecuencias de la recesión lleguen a los votantes antes del mes de noviembre. Por lo tanto, el mundo se enfrenta a un dilema: recesión o segundo mandato del presidente Trump. Muchas veces la vida nos pone sobre la mesa un escenario malo y otro mucho peor. Para los que odian al presidente Trump, este es un escenario de ese tipo. La única duda es saber realmente cuál es el peor de los dos escenarios. Déjanos sus comentarios sobre este tema y díganos qué prefieren. Opción A, un segundo mandato del presidente Trump. Opción B, una recesión. Opción C, con la suerte que tenemos vamos a tener un segundo mandato del presidente Trump con recesión.
Opción D, ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.